145% es lo que puede aumentar tu testosterona luego de 7 días sin eyacular. O al menos eso es lo que dice este estudio científico. Aunque en este otro trabajo también se mostró que luego de 21 días de abstinencia la testosterona basal aumenta. Pero ¿qué implicancia tiene esto? Desde la antigüedad, muchas culturas creyeron que la abstinencia sexual era una fuente de vitalidad, energía, como así también una forma de prevenir enfermedades. El Tao en China, ciertas creencias de la India, como así también en la actualidad deportistas y famosos que recomiendan esta práctica. Pero acá aparece el problema. ¿Qué sucede cuando buscamos evidencia científica real al respecto? ¿Existe verdaderamente un beneficio con no eyacular? ¿O tan solo son mitos que se repiten? Es cierto que en el año 2002 un estudio mostró este aumento de 145% en los niveles de testosterona luego de 7 días de abstinencia. Suena increíble, ¿no? El detalle es que este estudio fue realizado con tan solo 28 varones y ese aumento en la testosterona no tiene una traducción clínica. O sea, básicamente fue solo un aumento en un valor de laboratorio. Mientras tanto, sabemos que la masturbación y el orgasmo, además de ser placenteros, ayudan a liberar tensiones y combatir ciertas molestias a nivel del piso pelviano, o incluso podría relacionarse con un menor riesgo de padecer cáncer de próstata. Entonces la gran pregunta es, ¿qué dice la ciencia hoy en día respecto a los efectos de no eyacular? ¿Aumenta la testosterona? ¿Incrementa la masa muscular? ¿Mejora la calidad de nuestros espermatozoides? O en el otro extremo, ¿qué problemas podés tener si no te masturbás o no eyaculás? Quédate hasta el final porque no solo te voy a responder eso, sino muchas cosas más. Lo cierto es que muchos creadores aseguran que por retener esperma podés lograr cosas increíbles, que vas a ganar más dinero, que vas a verte más atractivo y tener más seguridad, incluso que vas a poder cumplir todas tus metas. Cuando eres masivo, hermano, hay señales masivas. ¿Realmente esto es posible? No te voy a mentir y no lo voy a descartar de entrada. Pero la realidad es que todas estas cuestiones que te nombré son muy difíciles de medir de una forma científica. Aunque encontré 2 trabajos al respecto que son bastante interesantes. Y antes de que te comente los resultados, te invito a que vos me dejes tu experiencia en los comentarios y que todos los miembros de este canal, es decir, esta comunidad de fanáticos, podamos interactuar con respeto y así yo también los puedo conocer a ustedes. ¿Crees que no eyacular trae alguno de estos beneficios? ¿O quizás hay alguno que no te haya nombrado o no te nombre en el video? Y lo cierto es que aunque las variables como por ejemplo la belleza y la testosterona son bastante difíciles de combinar en un trabajo, encontré 2 cositas bastante interesantes. En este artículo se mostró que la interacción de varones heterosexuales con mujeres, es decir, estar en una habitación y conversar un rato, elevaba los niveles de testosterona. Pero debemos decirlo, la muestra en este trabajo era muy chica y solamente se evaluó la interacción de esas personas. Es decir, no evaluaba ni masturbación, orgasmo, relaciones o abstinencia. Pero al menos este pequeño hallazgo puede ser un primer paso para quizás descubrimientos un poquito más importantes a futuro. Y obviamente que es muchísimo más difícil de evaluar este aspecto. Es decir, es muy complejo poder decir que una persona se vuelva más atractiva por tener abstinencia o por tener relaciones con frecuencia o quizás porque sus niveles de testosterona son más altos. Aunque a la inversa sí tenemos algunos estudios en los cuales la percepción de alguien como atractivo puede ejercer efectos en la persona que está mirando a esa persona atractiva. En este trabajo se midió la respuesta endocrina de 120 mujeres a las cuales se les presentaban distintas películas. Además de mostrarle un documental completamente neutro que era de animalitos, se mostraron 3 películas. Una era una escena de Cameron Díaz, la segunda era la del actor Jack Nicholson en Mejor Imposible, a la cual los investigadores lo atribuyeron como el individuo mayor y poco atractivo, mientras que en la tercera película y escena que mostraron era una escena de Ryan Gosling en la película del Diario de una Pasión. Obviamente que a Ryan es el individuo que consideraron el atractivo. Lo más interesante de este trabajo fue que aquellas mujeres que se expusieron a la escena de Ryan Gosling mostraron un aumento en sus niveles de testosterona. Ese aumento no se observó a las personas que vieron la escena de Cameron Díaz y lamentablemente para nuestro amigo Jack Nicholson, las mujeres que vieron la escena de su película no mostraron alteraciones en los niveles de testosterona. Nuevamente, este trabajo tiene muchísimas limitaciones porque no solamente hablamos de una persona, sino del contexto y de todo el argumento detrás de la película, entre otros factores. Es decir, son muchas las cosas que pueden influir en estas hormonas. Pero al igual que el artículo anterior, abre la puerta a algo muy interesante. Y que posiblemente las interacciones que nosotros tenemos con otras personas, ya sean atractivas o no, del sexo opuesto o no, pueden generar alteraciones o modificaciones en nuestros niveles hormonales. Pero bueno, aunque suena sumamente interesante, esto no nos responde la pregunta que si la abstinencia nos vuelve más atractivos o no.
Decime vos del otro lado qué pensás acá en los comentarios. De lo que tampoco hay información directa es sobre el crecimiento o aumento de masa muscular, pero sí tenemos trabajos que hablan sobre el rendimiento deportivo. La idea de que el sexo antes de una competencia reducía el rendimiento que uno podía tener en esta disciplina existe desde hace miles de años, desde Grecia y Roma. Pero tengamos en cuenta que no solo se trata de tener relaciones, sino de los factores que pueden estar asociados, es decir, alcohol, algún otro tipo de sustancias, como así también la falta de sueño. Obviamente, si vos tenés una competencia y te acostás a las 5 de la mañana porque estuviste triqui, bueno, no vas a dormir bien. Es muy distinto a una persona que tuvo relaciones un ratito y se acostó a tiempo y descansó previo a su deporte. Pero si hablamos estrictamente de lo que es actividad sexual, vemos que algunos trabajos muestran que el sexo podría tener un efecto relajante, reduciendo incluso la ansiedad que se siente previo a una competencia. Pero lo cierto es que, tal cual muestran estos trabajos, la actividad sexual no tendría efectos directos sobre el rendimiento deportivo. De hecho, en este metaanálisis del año 2022 se evaluaron más de 9 estudios científicos y llegaron a la conclusión que la actividad sexual 30 minutos antes a un día antes de una competencia importante parecería no afectar la capacidad aeróbica, ni la fuerza o la potencia. Pero ¿qué sucede con la testosterona? Ya sabemos que este estudio chino mostró un aumento de 145% en los niveles de testosterona posterior a 7 días de abstinencia. Pero lo cierto es que solo se evaluaron 28 hombres y este trabajo tiene más de 20 años. Es decir, que con estos resultados no podemos tomar ningún tipo de decisión o conducta y aplicarla a la población general. La evidencia científica sobre abstinencia y testosterona es bastante limitada, pero sí sabemos que la testosterona fluctúa a lo largo del día con un pico matutino, además de modificarse con otros factores. Además de las interacciones sociales que podemos tener, el dormir bien, la alimentación, actividad física, nuestro estado de nutrición, son algunos de los factores que pueden tener relación con nuestros niveles de testosterona. Y en esta búsqueda por tratar de encontrar la verdad sobre la testosterona y la abstinencia, me topé con este trabajo poco convencional. Este trabajo científico no se hizo en un laboratorio, sino justamente en un club nocturno. ¿Sabes de qué te estoy hablando? Allí se evaluaron a dos grupos de varones. Por un lado teníamos a los varones que estaban mirando a las bailarinas en ese club nocturno, mientras que en el otro lado teníamos los varones que estaban teniendo relaciones con las trabajadoras de ese club. A ambos grupos se le dosó la testosterona a nivel salival tanto cuando entraban al club como cuando salían. Y sin duda lo más interesante de este estudio, que no se hizo en un laboratorio, es que todos los varones que entraron al club tuvieron un aumento del 36% en sus niveles de testosterona. Este aumento fue mucho más importante en los varones que mantuvieron relaciones comparado con los que solo estuvieron mirando el show. Aunque esta es otra muestra pequeña, es bastante interesante porque ya no estamos en un laboratorio o en una situación controlada, sino en algo un poco más real quizás. Probablemente no es el ejemplo de todos los que estén viendo este video, pero podemos sacar algún tipo de conclusión. Eso sí, recordemos que no solo existe la testosterona, sino que tenemos otras hormonas y otras variables fisiológicas que entran en juego durante una relación. En el otro extremo tenemos a las personas que piensan que masturbándose antes de una actividad física podrían aumentar la testosterona y así mejorar su incremento de masa muscular. Para ponerlo a prueba, en este artículo se estudiaron a 8 varones jóvenes, sanos y que practicaban deportes con frecuencia. Lo que encontraron fue que los valores de testosterona libre posterior a la masturbación eran mayores, pero a pesar de eso no pudieron encontrar cambios en las concentraciones de testosterona o de otras hormonas. Esto suena bastante interesante, pero la verdad es que no tiene una relevancia demostrada. Y como siempre te digo, este es un estudio muy chiquitito de 8 varones, no podemos sacar conclusiones. Y ahora me interesa saber vos que estás del otro lado, ¿qué pensás respecto a la masturbación y el deporte? O al orgasmo y la actividad sexual y el deporte. ¿Pensás que puede ser algo que te puede ayudar y quizás si vos taca jugás el mejor partido de tu vida? ¿O por el contrario pensás que es algo que te puede debilitar y hace que no tengas tu rendimiento óptimo? Déjamelo en los comentarios porque así conocemos todos. Recordemos que la testosterona no es la única sustancia involucrada y de hecho tenemos muchas variables que nos pueden influir en el rendimiento diario. Este otro artículo, que también es una muestra pequeña de 10 varones, tiene un diseño muy original, ya que a estos 10 varones se les realizó un monitoreo continuo de las concentraciones de varias hormonas en sangre y otros parámetros a nivel cardiovascular. Estos varones los pusieron en una habitación con una cánula que salía por la pared y del otro lado tomaban mediciones. En esa habitación los ofrecían una película con material para adultos y que se masturben. O sea, básicamente me imagino que el brazo no hábil le ponían
la cinta, calculo, porque si no van a estar medio enredados. Pero más allá de estas cuestiones metodológicas, lo que hicieron fue que los evaluaron 2 veces, en el día 0 y posterior al día 21, pero manteniendo una abstinencia de 21 días. No solo midieron la testosterona y otras hormonas, sino también la respuesta cardiovascular, como algunas cuestiones subjetivas. Los resultados son bastante interesantes. En primer lugar, lo que vieron fue que el orgasmo no modificó en sí los valores de testosterona. Recuerden que estos estaban con un monitoreo continuo de sangre, es decir, en cada fase de la respuesta sexual lo iban dosando. Y no hubo una variación de testosterona posterior al orgasmo. Pero al igual que el otro trabajo chino que te había comentado al principio, los niveles de testosterona fueron mayores posterior a los 21 días de abstinencia, hablando de testosterona basal. Con respecto a la respuesta cardiovascular, tampoco encontraron algún tipo de variación entre la frecuencia cardíaca o la tensión arterial entre la abstinencia y la no abstinencia. Pero lo que sí me parece interesante a destacar es que la satisfacción sexual fue mucho mayor después de ese periodo de abstinencia. Creo que puede parecer obvio, pero está bueno tener un registro científico. Estos varones que habían tenido una abstinencia de 21 días relataron que el orgasmo posterior a ese periodo fue mucho más prolongado y más placentero. Y pese a la creencia popular, el tiempo subjetivo hasta alcanzar ese orgasmo fue igual tanto en la abstinencia como en la no abstinencia. Esto que te acabo de decir es una de las preocupaciones que suelo ver mucho en la consulta y es la típica situación de aquel varón que quizás lleva varias semanas o varios meses sin tener relaciones, conoce a una persona y se va de cita. Y obviamente ya va pensando en esa cita que hace mucho que no tiene relaciones, que va a durar poco, que qué va a pasar. Y bueno, generalmente cuando uno va ya pensando en eso, lo que sucede es que termina rápido y no tiene control. Pero es importante entender que esto es algo que puede pasar y estar tranquilo. Por supuesto, si este es tu caso y es algo que te está pasando muy seguido, que no podés controlar la eyaculación o tenés una salida y andás preocupado y no podés quitarte eso de la cabeza, te recomiendo que hagas mi curso para durar más en la cama y tener control sobre la eyaculación. Hay muchos varones que ya lo están haciendo y lo más importante es que te permite disfrutar un poco más. Y como dice este artículo científico, en sí la abstinencia probablemente no tenga una relación con durar más o durar menos, pero sí con que uno pueda estar un poquito más ansioso. Esto es una deducción. Y mientras vos te suscribís o me dejás tu me gusta en el video, yo me tomo un cafecito para aprovechar este momento. También puedes dejarme un comentario diciendo qué te parece este video. Continuemos. Y si todavía estás acá, de seguro te estarás preguntando si la abstinencia puede alterar nuestra salud mental o si podés enloquecer solo por masturbarte. En sí, la frecuencia de orgasmos o de masturbación no tendría una relación directa con la salud mental. Pero no nos olvidemos de la incongruencia moral o religiosa que pueden tener las personas, como así también la exigencia que a veces se ponen por las presiones sociales. Un ejemplo es tratar de cumplir el reto del NoFap y tratar de forzarse a hacer algo que uno no se siente cómodo y demás. Muchas veces estas incongruencias entre lo que hago y lo que debería hacer pueden causarnos estrés, ansiedad o que no la pasemos bien. Recordemos que existen síndromes ligados a la parte cultural, por ejemplo el síndrome de edad descrito en la India, en la cual las personas, por temor a perder semen, comienzan a tener algunos síntomas relacionados con ansiedad o depresión. En el otro extremo tenemos a la masturbación compulsiva o el consumo problemático de pornografía. Básicamente esto es cuando nos altera en el día a día. Por ejemplo, dejas de hacer tus actividades, llegás tarde al trabajo, no te juntás con tus amigos, como así también gente que hipersexualiza todo o quizás no siente excitación ante un encuentro real pero sí lo logra con el monitor de una computadora. Cuando esto realmente escala a este tipo de problemas, obviamente debemos recurrir a una ayuda. Pero no perdamos el eje de este módulo. ¿Qué dice la ciencia respecto de la abstinencia y la salud mental? Este es un estudio muy curioso donde se evaluó la relación entre la función cognitiva de adultos mayores y su actividad sexual. Se evaluaron cerca de 7.000 personas entre 50 y 89 años utilizando encuestas. Lo que vieron fue que la actividad sexual se relacionó con más memoria y con mejor desempeño en las secuencias numéricas, o sea, en las funciones ejecutivas. Es importante aclarar que se incluyeron como actividad sexual cualquier tipo de práctica en los últimos 12 meses, ya sea sexo con penetración, roces, caricias o cualquier tipo de intimidad. Y aunque es un trabajo relativamente simple, ellos alcanzan a proponer que esto podría tener una relación con la dopamina, como así también con la oxitocina, y esto está relacionado a los beneficios cognitivos del orgasmo y de la actividad sexual. Otra cosa muy interesante que sabemos es que la actividad sexual podría tener relación al efecto que pueden ocasionar algunos fármacos. Es bien sabido que después de un encuentro sexual a veces nos agarra como un cansancio y queremos quedar tirados básicamente con pereza.
No tenemos muchas ganas de hacer nada, a veces solamente de dormir. Pero este tipo de relajo posterior a una actividad sexual es bastante diferente a la desmotivación que sufre una persona que tiene depresión. En este artículo evaluaron la relación entre la saciedad sexual y las conductas depresivas en un modelo en animales. Básicamente en ratas. Allí vieron que la eyaculación podría tener un efecto protector frente a las conductas depresivas. Pero no solo eso fue lo que observaron. También se evaluó que aquellas ratas que habían eyaculado tenían una mejor respuesta a dosis muy chiquitas de un antidepresivo. Es decir, las ratas que eyacularon eran más sensibles al efecto de este fármaco. Básicamente lo que quiere decir este artículo en ratas es que la actividad sexual con eyaculación podría ser protector para la depresión, como así también tener un efecto sensibilizador para las drogas antidepresivas, básicamente un efecto positivo. Nuevamente, esto es un estudio en animales, deberíamos evaluarlo en personas. Pero ¿puede la abstinencia traer problemas de salud? Ya vimos en videos anteriores que una menor frecuencia eyaculatoria se asocia a un mayor riesgo de tener cáncer de próstata. Pero cuidado, porque con esto no quiero decir que si no te masturbás vas a tener cáncer de próstata, sino solo que existe una asociación. Esto es solo una observación y no debería aplicarse a nivel de toda la población. Pero quizás podrían aparecer otros problemas. Por un lado, existen personas que pueden tener conflictos con respecto a la masturbación. Por ejemplo, una persona puede tener deseo de masturbarse, pero ya sea por convicciones personales, sociales, morales, religiosas, etc., decide no hacerlo. Este choque interno puede generar distintos tipos de síntomas e incluso ansiedad, depresión o angustia en general. Pero después tenemos otro concepto bastante popular. Las llamadas blue balls o pelotas azules es un término que se utiliza cuando alguien se excita pero no logra eyacular. El típico ejemplo es aquella persona que sale con alguien y después de algunos besos, caricias, no pasa nada más. Dicho de una forma vascular, es la famosa noche de solo besos. Muchos varones presentan sensaciones de molestias, pesadez o incluso dolor a nivel testicular después de este tipo de situaciones. Y aunque realmente esto no es una enfermedad reconocida en la actualidad, existen algunos reportes de casos, como podés ver acá, y se cree que estos síntomas podrían atribuirse a un aumento en la tensión o quizás congestión a nivel de los órganos pelvianos. Pero bueno, en realidad este es un término más popular que médico, lo cual no descarta que en un futuro pueda ser incorporado dentro de los diagnósticos. Vos que estás del otro lado, ¿lo habías escuchado o te pasó? Déjamelo en los comentarios. Hasta acá hemos tratado muchas variables que están en juego cuando hablamos de abstinencia. Pero todavía hay algo que no hemos tratado. ¿Qué sucede con los espermatozoides cuando no eyaculamos? Quédate tranquilo que los testículos no van a explotar. Cuando una persona está en estado de abstinencia o, por ejemplo, después de una vasectomía donde el semen no contiene espermatozoides, los mismos espermatozoides van a permanecer en el testículo, van a nacer, se van a desarrollar, van a morir y van a ser reabsorbidos ahí mismo. De hecho, esto está sucediendo en este preciso momento porque tenemos millones de espermatozoides que no alcanzan a salir, salvo que, no sé, tengas una frecuencia altísima. Pero así como los que envejecen, mueren, son reabsorbidos, también es interesante entender qué es lo que sucede con los que permanecen mucho tiempo y después se expulsan. O sea, si yo practico la abstinencia o tengo retención seminal, ¿mi calidad de esperma es mejor o es peor? Hay una realidad y es que cuando realizamos un pedido de espermograma, que es el estudio justamente de una muestra de semen, solemos recomendar una abstinencia aproximada de unos 5 días. Pero veamos un poquito más en detalle qué dice la ciencia respecto a estos días de abstinencia. En esta revisión sistemática, donde se valoran varios trabajos relacionados a abstinencia y calidad espermática, se observó que las distintas variables de un espermograma se comportan muy diferente en función del tiempo de abstinencia. Con más de 5 días de abstinencia, el volumen seminal y el recuento de espermatozoides suele ser mayor, lo que no significa que el semen sea mejor. Tanto la morfología como la fragmentación del ADN espermático podría alterarse cuando tenemos abstinencias prolongadas. En este otro trabajo, donde se evaluaron a más de 23.000 muestras de varones que consultaban por infertilidad, los investigadores se dieron cuenta que esas variaciones de la calidad del esperma en función del tiempo de abstinencia depende también del estado previo del semen de esa persona. Con esto quiero decir que aquellos varones que presentaban una alteración previa del espermograma importante presentaban un empeoramiento de su calidad espermática al cabo de varios días de abstinencia. Es decir, a más días de abstinencia, el semen o los espermatozoides eran de peor calidad. Realmente es difícil de generalizar estos resultados, pero en términos generales se cree que una abstinencia prolongada puede favorecer el estrés oxidativo, el envejecimiento espermático y la fragmentación del ADN espermático. Y más allá de que uno puede intentar hacer una abstinencia infinita, el cuerpo tiene mecanismos también para liberarse de lo que no sirve. Con esto quiero hablar de las poluciones nocturnas, ya que aunque
aunque son muy frecuentes en la pubertad, pueden aparecer a cualquier edad. Y obviamente estas son más frecuentes cuando tenemos más tiempo de abstinencia. Creo que en estos temas que nacen desde la cultura popular, no se trata de decir yo soy urólogo, soy el mejor, sé todo y me van a hacer caso. Sino que tenemos que evaluar todos los aspectos que hay involucrados. No solamente lo que tenemos con evidencia científica, sino aquello también que nosotros observamos en el día a día. Y por supuesto estar abierto a investigar y tratar de entender de que pueden haber cosas que la ciencia aún no ha descubierto o comprobado, pero que pueden ser reales. Pero la contracara de esto es que tampoco podemos aceptar cualquier tendencia como algo 100% real. Particularmente yo opino que la abstinencia puede deberse a muchas cosas. Por un lado puede ser que no tengas una pareja estable o no encuentres a alguien con quien estar. Puede ser también una decisión personal. Puede ser algo moral, puede ser algo religioso porque querés llegar quizás sin tener relaciones al matrimonio. Pero lo que creo que es importante es que tratemos de mantener alineado todo nuestro eje, es decir, nuestras conductas, nuestras creencias, lo que somos, etc. También creo que es importante que seamos conscientes de por qué hacemos lo que hacemos. Con esto quiero decir que evitemos actuar de manera compulsiva, especialmente con prácticas como el consumo problemático de pornografía o la masturbación cuando uno por ahí está muy ansioso y está muy pasado de vuelta. La intimidad es algo muy amplio y es muy personal de cada uno, como así también lo es el desarrollo personal o el hecho de poder cumplir ciertos objetivos. Sin ir más lejos, este canal es uno de mis grandes objetivos y para mí es sumamente gratificante tenerte del otro lado, que me estés escuchando y sobre todo saber de que a vos te sirve esta información. Por eso agradezco que compartas este material, des me gusta y te suscribas. Haciendo eso no solamente me ayudas, sino que también no te vas a perder otros videos como el que te va a aparecer por acá, que seguramente te va a interesar. Y ya que estamos hablando de temas sobre la eyaculación y otros tipos de cuestiones, por acá va a haber algo muy interesante y es lo que muchos varones se preguntan y no se animan a investigar: la vasectomía. Esa cirugía que permite poder tener relaciones con un riesgo muy bajo de embarazo. No dije cero, dije riesgo casi nulo. Pero bueno, si quieres saber un poquito más sobre la vasectomía, puedes ver este video. Y si ya viste alguno de estos dos, mirate alguno de los de acá o mira cualquiera del canal. Gracias por llegar hasta acá, te quiero.